¿Cuándo vas a subir otro vídeo? De los griegos, los romanos, los egipcios. ¿Cuándo vas a subir otro estándar? No me mandes más deberes, que ya cansa. Telehistoria, 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 telehistoria. Buenos días, hola chicos y bienvenidos de nuevo a Telehistoria. Continuamos con este estándar 49 en el que estamos hablando de la situación política y económica de ambos bandos durante la Guerra Civil y vamos a comenzar viendo el bando de los llamados nacionales, ¿vale? Comenzamos con el primer punto sin más dilación. La Junta de Defensa Nacional, de julio a septiembre del 36. Ya sabemos que estos militares sublevados intentan dar un golpe de Estado, no intentaban provocar una guerra, sino simplemente dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Viendo que este golpe de Estado fracasa y que se avecina una guerra larga, ven que las zonas que controlan ellos tienen que tener una cierta organización política, por lo cual tienen que establecer alguna forma de gobierno de estas zonas sublevadas. Surge así la llamada Junta de Defensa Nacional, con sede en Burgos, una de las capitales controladas por los nacionales. Se crea este mismo mes de julio y está presidida por Cabanellas, ¿vale? El general de más alta graduación. De momento, Franco no estaba al frente. Sin embargo, aunque nominalmente este general, era el jefe, ¿no?, de esta Junta de Defensa Nacional, cada general ejercía en la práctica el poder en su zona. Franco en África, Queipo de Llano en la zona del sur, en Sevilla, Mola en el norte, que ya sabemos que estaba por Pamplona, etcétera, ¿vale? ¿Quién soy? ¡Mola! Más allá de esta junta, el alzamiento militar, como había sido una reacción contra la deriva que estaba tomando la República, que pensaban que estaba yéndose hacia el comunismo, ¿no? Y por la deriva anticatólica también que estaba tomando, etcétera, etcétera, y por atentar contra los intereses de mucha gente, ¿no? Pero no, los militares estaban en contra de la República, pero no tenían un plan, por lo menos a largo plazo, de qué querían hacer con España. No tenían un proyecto político propio. Su proyecto era acabar con los otros, pero no establecer alguna manera de vivir o una manera de gobernar, o no tenían claro qué es lo que querían hacer con España cuando la consiguieran, ¿vale? Así, lo que os digo, las primeras medidas que toma esta Junta de Burgos es prácticamente prohibir, no aportar, sino prohibir y anular cosas que había hecho la República. Fijaos, acabar con las huellas de la República, que os pongo ahí, más que hacer un nuevo modelo de Estado. Se prohíben los sindicatos, se disuelven los partidos políticos, se establece la censura de prensa, se destituye a todos los cargos públicos republicanos. ¿Pero qué hemos construido? Nada, solamente hemos destruido, ¿verdad? Todo ello acompañado además de una brutal represión que veremos en el siguiente estándar, con detenciones y ejecuciones masivas. Intentan dejar la retaguardia limpia, ¿no? Entonces, según van avanzando, van purgando y van haciendo, pues lo que os digo, una represión terrible en todos los territorios que van conquistando. ¡Eso no hay derecho! La guerra continúa, la guerra se hace larga y los sublevados se dan cuenta de que hace falta para ganar la guerra un único mando militar y político en vez de un mando colegiado como era la Junta.
hay diferentes candidatos para ejercer este mando. De hecho, el favorito, como si dijéramos, no era Franco en un primer momento. Había gente, podríamos decir que por encima de él, pero Sanjurjo se mata en un accidente aéreo muy curioso, porque cuando venía para acá iba en una avioneta, le dijeron que llevaba mucho peso porque llevaba ahí las condacaraciones, los trajes y tal, le dijo que bueno, que despegase igualmente y se la pegaron nada más como se dice, nada más despegaron, se la pegaron. Entonces Sanjurjo queda fuera de combate. Tenemos luego a Mola o a Queipo de Llano, Mola en el norte, Queipo de Llano en el sur, pero estaban muy liados en sus respectivas zonas militares con eso de la guerra, y el que está más libre y puede maniobrar con mayor libertad es Francisco Franco, que además va a ir aprovechándose de esta situación mediante diferentes movimientos políticos y militares, y va a acabar haciéndose con el poder. Como siempre, Franco, civilino, sin casarse con nadie, sin dar un paso en falso, etcétera, etcétera, consigue todo lo que se propone. Dime, mi friend, ¿dónde está el jefe? ¿Quién es el jefe? Dime, mi friend. Como os digo, consigue al final que se le proclame a él jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos. En octubre del 36, Franco ya es jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos. A partir de este momento se inicia una nueva etapa política en el bando sublevado, pasándose, lo que os decía, de un poder colegiado y de que los generales tenían el poder en sus diferentes zonas a un poder concentrado y unipersonal en manos del general Francisco Franco. La Junta de Defensa de Burgos pasa a ser una junta técnica de Estado, es decir, como solemos decir, consultivo, ¿no? Quiere lo que os digo siempre, es una junta, es una asamblea, pero que solamente sirve para aconsejar, y luego ya Franco hará lo que le dé la gana, ¿no? Y el centro de decisiones a partir de entonces va a ser el cuartel general de Franco, que va a estar en Salamanca. Por lo cual, la Junta de Gobierno de Burgos, que era la que había ejercido el poder, pierde su razón de ser, y el que va a gobernar a partir de ahora en la práctica va a ser el general Franco. ¿Dónde está el jefe? ¿Quién es el jefe? Ellos pensan hombres. Vamos a ver qué hace Franco cuando llega al poder. Pues lo primero, una de las primeras acciones, es el llamado Decreto de Unificación de 1937. Vale. Consciente de la importancia de controlar bajo su mando a las fuerzas políticas que apoyaban la sublevación, lo que va a hacer es promulgar este decreto por el cual fusiona los dos grandes partidos políticos y las dos grandes milicias que había adeptas a estos sublevados, adeptas al régimen que estaba estableciendo Franco. Por un lado tenemos la Falange y por el otro lado tenemos a los carlistas. Nuestros amigos los carlistas todavía están por aquí, ¿vale? Ahora les van a llamar tradicionalistas o requetés, pero siguen siendo los carlistas de toda la vida, ¿vale? Me tenéis hasta los cojones. Van a coger ambos partidos políticos y ambas milicias y las va a unificar. Y entonces va a hacer un partido único Frankenstein que se va a llamar Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, la FED y de las JONS. Era, yo creo, más largo el nombre que el programa político. También funde, como os he dicho, en una sola todas las milicias de los carlistas y las de los requetés y las milicias de los falangistas. Ya que no sabéis quién va a ser el jefe del partido y el jefe de las milicias. Efectivamente, Francisco Franco. Primo, I'm the boss. I'm the boss. Con esto, ¿qué es lo que está haciendo Franco? Pues lo que hacen todos los dictadores, ¿no? Ir acumulando, ir amasando todo el poder en su persona, concentrando todo el poder en su persona. Ya vemos que ahora mismo es jefe de Estado, es decir, como ahora es el rey, ¿no? Jefe de Estado, es generalísimo de los ejércitos, es jefe del único partido político que hay, la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, y
también es el jefe de las milicias, porque las milicias se engloban dentro del ejército. Como él también es el jefe del ejército, pues es jefe del ejército y de las milicias. Muy bien. Vamos acumulando cargos, vamos acumulando poder y vamos estableciendo una dictadura militar en España. Hemos establecido a Franco como jefe de Estado, pero todavía no tenemos un gobierno como tal. Bien, el primer gobierno se va a crear en enero de 1938. ¿Y a que no sabéis quién va a ser el presidente del gobierno? Efectivamente, qué sorpresa, ¿verdad? Va a ser Francisco Franco. Es que de verdad es que no ganamos para sorpresas en este estándar, ¿verdad? La composición del gobierno, pues, ¿qué pensáis que va a haber? Pues claro, comunistas, socialistas, etcétera, ¿no? No, ni de coña. Lo que va a haber son gente adeptas al régimen, ¿no? Los ministerios van a estar copados por las diferentes ideologías que están apoyando la sublevación de estos militares y están apoyando a este bando en la guerra. Va a haber monárquicos, va a haber conservadores católicos, va a haber tradicionalistas ya sabéis que son los carlistas, va a haber falangistas y va a haber también colegas suyos militares. Este nuevo régimen, ¿cómo se define? Como nacional sindicalista. Parece que vamos teniendo un programa político y a la hora de elegir un programa político o establecer en España un nuevo programa político, Franco en este momento va a decantarse por uno de inspiración fascista y católica. Sus grandes apoyos, ¿no? Los católicos y los fascistas de Falange. Su programa, ya os digo, que se parece mucho al que había establecido Falange en 1934 y es parecido al, pues por ejemplo, el programa fascista de Mussolini en Italia. Bien, ¿por qué establece esto? Bueno, entre otras cosas, pues porque ahora ¿quién es el que está mandando? Ahora el que manda en Europa es Hitler. Ahora mismo Hitler está arriba, ¿no? Por lo cual Franco se va a arrimar a Hitler y a Mussolini. Cuando se vea que tienen la guerra perdida Alemania e Italia, sobre todo Alemania, porque Italia la pierde antes, Franco va a ir separándose de Hitler y se va a ir arrimando a Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Como os digo, siempre Franco sin casarse con nadie y dándole igual. Si en un momento tiene que apoyarse, uno se apoya y si ve que va mal por ahí, pues cambia. Y como decía Groucho Marx, yo tengo unos principios, pero si no le gusta, no se preocupe porque también tengo otros, ¿no? Continuamos viendo. Hemos visto la situación política de ambos bandos y vamos a ver la situación económica de ambos bandos. No os preocupéis que esto es más cortito. Comenzamos con la República. La República al comienzo de la guerra controla la mayor parte del territorio y las zonas más urbanizadas e industrializadas, pero controla pocas zonas o insuficientes zonas agrícolas, por lo cual puede fabricar, sí, pero va a tener problemas de abastecimiento. Más todavía cuando en las zonas agrícolas, como en este bando hay anarquistas, hay comunistas, etcétera, a veces hacen experimentos de estos de comunas, colectivistas, como podríamos hablar de los kolhoses estos de soviéticos, ¿no? Y entonces no funcionan estos experimentos y provocan que el desabastecimiento de alimentos sea todavía mayor. Por lo cual, vemos el mapa que tenemos aquí arriba, vemos cómo tenemos toda la zona levantina, está bajo control. Espera, me voy a quitar de aquí, así veis la leyenda del mapa, ¿verdad? Mejor así. Vemos que en agosto-septiembre, al principio de la guerra, toda la zona levantina está en poder de la República, toda Castilla-La Mancha, buena parte de Andalucía y Asturias y buena parte del País Vasco también. Veis que desde Marruecos ha ido subiendo los nacionales y han pasado el estrecho y van subiendo por Sevilla. Y luego en la zona de Galicia también y de Castilla hacia Aragón y hacia arriba la zona de Navarra también han triunfado los sublevados. Bueno, son las zonas tradicionales. Si viéramos el resultado de las elecciones de estos años de la República, veríamos un reparto parecido, ¿no? El interior más tradicional, ¿no? Más tradicionalista y más de derechas y más católico, etcétera.
y en la periferia más partidaria de la República, de las izquierdas, etcétera. Entonces esto tiene una correspondencia normal donde triunfa y donde no triunfa el golpe de Estado. Como vemos, ya sabemos que nuestra zona donde vivimos nosotros, la zona de Castilla, es la zona cerealística por excelencia, ¿no? Y está en manos de los nacionales. Esto va a ser una gran ventaja para ellos. Como decimos, la industria en su mayor parte está en manos de la República, pero su control y su gestión económica va a pasar muchas veces a depender de las organizaciones obreras, es decir, de los sindicatos y de los partidos, los partidos obreros. Sobre todo las empresas que se confiscan porque huyen sus dueños o se encarcelan a los patronos. En este sentido, es una práctica muy habitual que empresas que antes son privadas se colectivicen y queden bajo la dirección de comités obreros, al estilo de la Unión Soviética. Esto va a pasar sobre todo en Cataluña y en la zona de Valencia. Así, tanto por los efectos de la guerra como la mala organización que tienen muchas de estas empresas colectivizadas, la industria en la zona republicana presenta una situación de caos. Oh, Dios mío, ¿qué pasa ahora? ¿Trabajar y juguetear? Por otra parte, en cuanto a la financiación de la guerra, ya lo hemos hablado. La República se ve obligada a recurrir a dos soluciones. La primera, emitir deuda pública y pedir dinero a otros países, a terceros países. Esto funciona mientras que los terceros países están dispuestos a darles dinero, porque lo que va a pasar más adelante es que nadie se fía de que vaya a vencer la República y que les vayan a devolver el dinero, por lo cual nadie les presta. Segunda manera de financiarse, pues lo que hemos hablado en el estándar anterior de el oro de Moscú, ¿no? Envían las reservas de oro a Moscú y Moscú luego va quitando de ahí todo el material y todo el armamento y toda la ayuda que les va dando, se lo va a ir cogiendo de ese tesoro hasta que se queda la cuenta a cero. Terminamos viendo la situación económica del bando nacional durante la guerra. Los sublevados les pasa al revés, controlan un territorio menor que la República, pero muchos, como hemos dicho, eran zonas de predominio agrícola. 2/3 del trigo estaba en manos de los nacionales y ganadero, por lo cual no tienen problemas serios de abastecimiento de alimento, que es lo primero que tienes que tener. Sin embargo, ¿qué es lo que les falta a estos? Pues tienen carencias en cuanto a industria. Eso explica, por ejemplo, el interés que muestran desde el principio por atacar la zona norte de la península, el País Vasco y Asturias, porque ahí hay recursos mineros y siderúrgicos que les puede ayudar en la guerra. A diferencia de lo que pasa en la República, aquí se lleva todo manu militari y se controla estrictamente la producción, etcétera. Por lo cual no van a tener esos problemas con la colectivización, con que los obreros dirijan las fábricas, etcétera, etcétera. Aquí mandan los militares y el resto obedece. Hay una disciplina castrense, hay una disciplina como si estuviésemos en el ejército. Además van a contar con la colaboración de los grandes propietarios, de la banca, de los grandes financieros que están de acuerdo con sus motivaciones, ¿no? Con las motivaciones de los sublevados. En cuanto a las tierras expropiadas, que sabemos que los republicanos habían acelerado este proceso de expropiación de tierras, se restituyen a los antiguos propietarios y se anula esta reforma agraria, por lo cual en las zonas sublevadas se vuelve a la situación anterior a la proclamación de la República. En cuanto a la financiación de la guerra, los nacionales no cuentan con el tesoro de las arcas públicas, pero no obstante cuentan con algo mucho más importante, que es el apoyo de los estados fascistas de Italia y Alemania, que les van a dar material, les van a vender material, les van a apoyar en todo momento y no va a haber problemas a la hora de negociar los plazos y la modalidad de pago de este armamento y de esta ayuda, por lo cual tienen una gran ventaja desde el principio de la guerra. Esto también lo vimos en el estándar anterior. Dame una rebajita, claro que sí, guapi. Bien, con esto hemos terminado este estándar y solamente nos quedan 2 bloques de contenidos, el 11 y el 12. Solamente nos quedan 10 estándares para terminar el temario.
Ya sabéis que han salido ya la normativa que se va a aplicar para la EBAU de este año, que es extraordinaria. Tenéis los modelos de examen en la página de la Junta, en Educacil, por lo cual echarle un vistazo, ya lo hemos hablado, pero lo seguiremos hablando, cómo prepararnos de cara a la prueba de acceso a la universidad. Un abrazo, os echo de menos, dentro de poco podremos salir a dar una vuelta, podréis refrescaros la mente para que os quepan más estándares. Adiós, chicos. Dime mi friend, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el jefe? Dime mi friend, ¿dónde está el jefe?